Banco de condensadores. Valesca González, Mario Nubillo. En este video hablaremos sobre qué es un banco de condensadores, para qué sirve, su mantenimiento, un diagrama de conexionado y la fórmula. ¿Qué es un banco de condensador o condensadores? Es una agrupación de varios condensadores idénticos interconectados en paralelo o en serie entre sí según sea necesario. Existen tres. Está el fijo, que son aquellos que se energizan y se emplean donde las condiciones de la demanda de potencia reactiva es constante y no varía con el pasar del tiempo. Un ejemplo es que si la instalación funciona durante todo el día y la demanda de carga es constante, los condensadores fijos son las mejores opciones. Después tenemos el automático, que permite la corrección del factor de potencia en instalaciones con demanda de energía variable y por lo tanto con requerimientos de potencia reactiva también variable. Un ejemplo es que si la carga determinada es por turnos de 12 horas por 5 días a la semana, será necesario más unidades de conmutación para disminuir la capacitancia durante los tiempos de carga nula o reducida. Los bancos de condensadores automáticos son una muy buena elección. Y luego, para finalizar, tenemos el mixto, que realiza la compensación de igual manera que el automático y posee las mismas características, pero adicionalmente posee una o más pasos fijos que se encargarán de compensar las pérdidas constantes en el sistema eléctrico. Para decidir qué tipo de conexión es la que requiere, se deben considerar el tipo, que como ejemplo podemos decir que si la instalación tiene motores grandes de sobre 50 caballos de fuerza, es más económico instalar un condensador por motor y que conmuten juntos. Y si la instalación consta de motores pequeños de 0,525 caballos de fuerza, se considera agrupar los motores e instalar un condensador o condensadores en un punto central del sistema de distribución. También otro factor importante es el tamaño. Podemos tener cargas grandes que pueden requerir condensadores en cargas individuales o grupales, y bancos de condensadores fijos o automáticos. Y las cargas pequeñas, que pueden requerir solo un condensador en el control del motor. Considerar que en ocasiones la corrección del factor de potencia se requiere solo en una carga o motor y no en toda la instalación. ¿Para qué sirve un banco de condensadores? El uso más común de un banco de condensadores es la corrección del factor de potencia de la fuente de alimentación de corriente alterna en entornos industriales que utilizan una gran cantidad de transformadores y motores eléctricos. Debido a que estos equipos usan una gran carga inductiva, son susceptibles a cambios de fase y retardos del factor de potencia en la fuente de alimentación, lo que puede ocasionar una pérdida de eficiencia del sistema si no se corrige. El factor de potencia se define como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. La gente a menudo se refiere al factor de potencia como adelantado o atrasado. Atrasado es cuando la corriente se atrasa con respecto del voltaje. Esto significa que la forma de la onda de la corriente se retrasa después de la forma de la onda del voltaje. Tenemos tres tipos de carga. Aquí está la resistiva, que se refiere a la resistencia, que tiene los factores de potencia cercana a la unidad. Luego tenemos la inductiva, que es la de la bobina, que tiene factores de potencia atrasado. Y por último la capacitiva, que tiene que ver con los condensadores, que tiene factores de potencia adelantado. Las instalaciones industriales tienden a tener un factor de potencia atrasado, es decir, como la bobina. Esto es principalmente el resultado de tener una gran cantidad de motores de inducción eléctrico, y los condensadores tienen el efecto opuesto y pueden compensar los desvanados del motor inductivo. Algunos sitios industriales tendrán grandes bancos de condensadores estrictamente con el propósito de corregir el factor de potencia para ahorrar en los cargos. El factor de potencia cercano a 1 reducirá la potencia reactiva en el circuito, y la mayor parte de la potencia en el circuito será de potencia real. Esto también reducirá las pérdidas de línea eléctrica y por supuesto el usuario paga precisamente por lo que está usando. Otros que utilizan bancos de condensadores son los generadores de Marx, los radares y las industrias mineras, como se ven en las imágenes, para compensar la gran cantidad de energía reactiva que producen los motores eléctricos, las maquinarias industriales y en general todos aquellos equipos o aparatos que tengan un factor de potencia bajo. Mantenimiento de un banco de condensadores. Acá tenemos un listado de tareas a realizar para poder hacer un mantenimiento de calidad.
inspección visual, limpieza, la verificación de las conexiones eléctricas, las mediciones y pruebas, reemplazo de condensadores defectuosos, reapriete de tornillos y conexiones, verificación de fusibles y dispositivos de protección, inspección del sistema de refrigeración si es que lo tuviera, la calibración de equipo de medición, la documentación en donde uno especifica cuáles fueron los cambios o los fallos y la programación de mantenimiento preventivo. Dentro de esos, igual es importante destacar que si hay alguna carcasa que está fría, hay que verificarlas porque normalmente al tacto son calientes. También si hay cajas abultadas y cubiertas hinchadas, o en el caso de que la corriente de los capacitores sea menor de 0,9. Diagrama de conexionado. Condensador trifásico en estrella. Como todos los condensadores se conectarán en paralelo. Eléctricamente habrá uno resultante de la suma de capacidades de todos por cada una de las fases. En el esquema adjunto podrás ver cómo resultaría la conexión en estrella de estos condensadores. Se conectaría el neutro de la estrella para que coincidiera con el de la instalación y evitar diferencia de potencia entre ambos. Fíjese en la tensión a la que está sometida cada condensador. Cada bote está conectado entre neutro y fase, con lo que estará a una tensión de 230 volts. Este sistema sí funciona, pero no es el adecuado. Tenemos también los condensadores trifásicos en triángulo. Un condensador internamente se conectará en triángulo en instalaciones trifásicas, con lo que este esquema es el correcto, el que utilizan todos los fabricantes. Igual que en el caso de la estrella, debe fijarse en las tensiones a las que se somete cada condensador. En este caso no existe neutro en la batería de condensadores, con lo que cada rollo dentro de cada escalón estará conectado entre dos fases, o lo que es lo mismo, y estarán a 400 volts. Esto quiere decir que para compensar la misma reactividad, una batería conectada en estrella tendrá que soportar casi un 174% más de la corriente que tendría que soportar una en triángulo. En términos simples, la energía reactiva, Q, es la energía necesaria para generar el campo magnético para el funcionamiento de los motores asincrónicos. No me genera ningún tipo de trabajo útil o aprovechable, es energía de pérdida. Tenemos la distribuidora de energía que nos entrega una potencia aparente, S, la suma vectorial entre la potencia activa y la potencia reactiva, y la única potencia que es aprovechable en el eje de motor, es decir, que yo le pueda sacar trabajo como mover una polea, acoplar una caja reductora o cualquier otro trabajo útil que yo quiera sacarle en el eje. La voy a hacer a través de la potencia activa. La potencia reactiva es la que se necesita para generar el fenómeno interno dentro del motor, que es el campo electromagnético. A la distribuidora de energía no le interesa si necesitamos mayor cantidad de potencia activa o reactiva, nos van a cobrar un dinero por la suma de esa potencia, de ambas. La potencia activa circula por la parte superior, que está de color naranjo, y la potencia reactiva, la parte inferior, de color verde, para generar el campo de potencia. Cuando nos hablan de coseno de phi o de factor de potencia, lo que nos están diciendo es la relación que existe entre la potencia activa, aparente, y la potencia reactiva. Entre estos se forma un ángulo que lo denominan phi. Lo que tenemos que hacer nosotros es que debemos tratar que este ángulo sea lo más pequeño posible, para eso manteniendo el mismo valor de la potencia activa. O sea, que la misma cantidad de motores seguirán haciendo lo que hacían. Lo que hacemos es reducir este valor de Q, vamos a llamarlo Q1 y vamos a irnos a un valor de Q2. Por lo tanto, no solamente se reduce el ángulo phi, los cuales quedarán como phi F1 y F2, sino que también se reduce el valor de la potencia aparente, que los llamaremos S1 y S2. Solo se mantendrá la potencia activa. Van a hacer el mismo trabajo por un menor costo de pérdida o de energía reactiva. Entonces la diferencia entre Q1 y Q2 vamos a denominarlas como la corrección del factor de potencia, y lo vamos a hacer a través de un elemento que se denomina capacitor o condensador. En este ejemplo podemos ver que tenemos el mismo valor de potencia activa, pero se reduce al momento de incorporar el capacitor. Y lo que hace este es inyectar una cierta cantidad reactiva que va a ayudar al aporte de la energía que nos da la red. Entonces podemos decir que nuestra máquina o motor va a tomar la misma potencia activa que tomamos anteriormente, pero ahora tenemos solo una pequeña cantidad de energía reactiva de la red y el resto la produce el capacitor. Podemos ver que gracias al capacitor se reduce la cantidad de energía reactiva que se generaba a través de la red. Y esto es sumamente importante, ya que lo suministraremos nosotros y no la red, por lo tanto no será cobrado
gastos excesivos y multas. También nos ahorraremos los materiales, cables, los terminales y todos los elementos de conexión que se deterioran mucho más rápido al momento de ser directo desde la red. Muchas gracias.